Bueno, pasamos a la palabra de Dios, el mensaje para la vida de todos y cada uno de los que estamos conectados y estamos oyendo. El libro de Romanos, en el capítulo 8, nos hace referencia de cosas muy, pero muy importantes. El día de hoy yo quiero usar ese capítulo 8 para hablar de todo aquel que quiere servir a Dios, o sea, el sendero por donde debe pasar todo aquel que quiere servir a Dios, porque servir a Dios es para todo ser humano, mas sin embargo tenemos que entender que para poder cumplir con Dios en lo que se quiere, siempre van a haber demandas. Y una lectura del libro, una lectura del libro de Romanos nos muestra ahí en el capítulo 8 ese sendero que se ha de transitar. Entonces, lo primero que nos muestra a nosotros ese capítulo 8 es que el que quiere servir a Dios tiene ante Dios una posición, número uno, una posición delante de Dios. Aunque aquí en la tierra las circunstancias sean diferentes, sin embargo tenemos una posición delante de Dios. Ahora, ¿cuál es esa posición? El versículo 29 del capítulo 8 de Romanos nos dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. O sea, estamos justificados en Él. Esa es nuestra posición en Jesucristo, de todo aquel hombre o mujer que quiera servir. Si usted le quiere servir a Dios, en el área que sea, sépalo y entiéndalo, que Dios lo ve como una persona justificada a través de Jesucristo. Dice, a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esa es una pregunta muy clara que hace el apóstol Pablo, hombre que recibió una gran bendición en su vida en relación a que él dice que fue al tercer cielo y vio y oyó cosas muy grandes y poderosas. Quien escribe esto, inspirado por el Espíritu Santo, no es cualquier persona, sino alguien que tenía una gran profundidad en las experiencias y en el acercamiento y en su comunión con Dios. Entonces, él dice, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esa es la posición donde Dios nos tiene. O sea, como que decir, bueno, nada contra ti. Todo lo que se quiera levantar contra ti, bueno, va a tener que pasar por el filtro de Dios. Dice que Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Dice, ¿cómo no nos dará también Él todas las cosas? Esto es parte de la posición del que quiere servir a Dios. Esto es para quienes de una u otra forma quieren hacer algo para Dios, quieren estar cerca de Dios. Él dice, si Dios dio a su propio Hijo, ¿cómo no te va a dar todas las cosas? El hombre a veces tiene temor de servir a Dios, de dedicarse a trabajar a Dios, porque está pensando en todo lo material. Y no recordamos lo que Jesucristo dijo, mira los lirios del campo, ninguno se vistió como Salomón, y Dios es el que los viste. Ve, mira los pajarillos que no trabajan, no hacen nada, pero sin embargo vuestro Padre que está en los cielos los alimenta. Son cosas que son de la palabra y son para todo aquel que quiere servir a Dios. Si tú quieres servir a Dios, recuérdalo, tenlo por seguro, que Dios te puede dar todas las cosas. Dios está preparando a hombres y mujeres hoy en día para que les sirvan. No tengas temor, sal adelante, haz la tarea sin temor, sin miedo, y Dios te dará todo lo que necesite. Solamente tienes que pedirle conforme a su voluntad y Él te va a dar. ¿Ves? Nuestra posición ante Dios es que somos triunfadores en todas las cosas. Y que Dios va a darnos provisión. Porque cuando tenemos provisión, trabajamos tranquilo para Dios. Pero cuando tememos y confiamos en otras cosas que no es Dios, la provisión mengua. Así que bueno, lo primero, todo hombre y mujer que quiere servir a Dios
tiene una posición delante de Dios. ¿Y cuál es? Una posición de triunfador. Y Dios tiene una disposición de darte la provisión que tú necesitas. Lo segundo, en relación a todo aquel que quiere vivir para Dios, la segunda posición, sigue diciendo Romano, es que todo hombre o mujer que quiera servir a Dios tendrá obstáculos. Tendrá un acusador que buscará la forma y la manera de dañarte. Sigue diciendo la Escritura, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién los condenará? Fíjese que son dos cosas. Número uno, acusar. ¿Quién acusará a los hijos de Dios, verdad? ¿Quién es el enemigo que está de día y de noche acusándonos ante el trono de Dios? Pero dice, Dios es el que justifica. Sigue diciendo, ¿quién los condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El único que nos puede condenar es Cristo, y si servimos a Él y trabajamos para Él, no vamos a ser condenados. Entonces, tienes que recordar que en este camino de querer servir a Dios, tienes una posición en Dios. Y segundo, vas a tener obstáculos. Vas a tener, el primer obstáculo es ese acusador, que va a querer estar siempre acusándote. Y lo segundo dice, ¿quién condenará? Y va a querer condenarte. Pero si tú sirves a Dios como tiene que ser, olvídate de toda condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, a los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Así que bueno, ninguna condenación. Cristo es el que murió, dice la Escritura, más aún el que resucitó. Es el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, se pone en nuestra posición entre Dios y el hombre, entre Dios y el pecado. Y Él dice, un momentito, yo vencí, y Dios te va a proteger y Dios te va a cuidar. Dios quiere que le sirvas. Dios quiere que te dediques a Él. Y Él te va a proteger, Él te va a cuidar. Las acusaciones, los pecados antiguos, todo eso va a quedar atrás, porque Dios es el que justifica y Jesucristo intercede por nosotros. Lo tercero que podemos encontrar en este camino del que quiere servir a Dios, basándonos en el libro de Romanos, es que todo aquel, oye bien, todo aquel que quiere servir a Dios y vivir para Dios, el enemigo va a tratar de separarlo ¿qué? De la familia, separarlo de la comunión con el Señor, separarlo de la comunión con los hermanos, separarlo en todas partes para mantenerlo aislado y ahí poder hacer el trabajo que obligar al individuo a que no sirva al Dios Todopoderoso. Entonces dice la Escritura en relación a esa separación, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Es una pregunta, ¿quién nos va a separar del amor de Cristo? Y el apóstol comienza a enunciar una serie de situaciones que el ser humano pudiera vivir. Y que cuando estamos en ellas o pasamos por ellas, oye, muchas veces se puede llegar a pensar que no continúo. Por ejemplo, él dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? Dice, pregunta, ¿tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Esa espada es cualquier armamento que quiera dañar la vida del ser humano del que sirve. Dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Como queriendo decir, todo aquel que quiere servir a Dios, siempre el enemigo va a estar pendiente para obstaculizarlo y que no sirva. Pero mira, aunque haya tribulación, aunque haya angustia, aunque tengas persecución, mira, tú que me oyes, aunque estés pasando hambre, aunque haya desnudez, o haya peligro, o haya persecución, mira, sea lo que sea, oiga bien, Dios está a tu lado para ayudarte. No abandones el servicio de Dios, no abandones tu posición, por más difícil que parezca la situación. Entiende que Dios está permitiendo que pases por ese proceso porque te va a colocar en una posición mayor. Es lo que Dios siempre hace. Cuando pasamos por una tribulación es para que nosotros tengamos temple en nuestro carácter, firmeza en las cosas que son de Dios, y Dios nos promueve a una posición mayor, una posición de mayor rango, donde la autoridad y la unción del Espíritu Santo sobre tu vida se multiplica y la autoridad de la palabra estará en tu vida, y todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, tu mente, tus palabras estarán tomadas por el Espíritu Santo, y tú hablarás con denuedo, con persuasión no humana, sino
con una sabiduría celestial para llevar el evangelio a todos aquellos que necesitan salvación. En este tiempo que estamos viviendo ahorita, es necesario hombres y mujeres con un corazón dispuesto al servicio de Dios para llevar adelante la tarea, porque hay mucho temor, mucho miedo en la humanidad. Sin embargo, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El punto siguiente que quiero referir es que todo aquel que quiere vivir para Dios, el siguiente en el libro de Romanos, debe mantener la posición adecuada, la actitud correcta para poder prestar un servicio a Dios. El apóstol Pablo, que había pasado por muchas cosas, muchas situaciones, muchas circunstancias, él hace referencia a un pasaje que es de vital importancia, porque el apóstol Pablo había vivido grandes cosas, dificultades, peligro, espada, decía, naufragio, una cantidad de cosas, fue apedreado y todo. Y sin embargo, él dice, muestra que él tenía una posición, y que la posición la cual él recomienda que deben de tener los romanos, la iglesia de Roma en aquel entonces, es la misma posición que debe tener el creyente hoy en día. Todo creyente debe mantener la posición recomendada por el apóstol Pablo para poder servir y vivir correctamente para Dios. Dice, antes en todas estas cosas, dice él, o sea, ¿cuáles cosas? Las que habló: tribulación, angustia, persecución, hambre, peligro, espada, desnudez, todo eso. Dice que ante todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Fíjese, lo primero que dice, tenemos que entender que somos más que vencedores. O sea, ya la victoria la tenemos, solamente tenemos que transitar en esta tierra. Y en aquel día, cuando estemos en la entrega de galardones que el Señor Jesucristo nos va a dar, veremos la recompensa y veremos la bendición del Dios Todopoderoso. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y entonces dice de una manera segura, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué te parece? Nada, ni muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni cosas espirituales, ni cosas físicas, ni cosas en el cuerpo, nada nos podrá separar. ¿Por qué no nos podrá separar? Porque Él es el que nos sostiene. Él nos ha anexado allí a Dios. Y si queremos vivir para el Señor y si queremos servir para el Señor, Dios es fiel para cumplir su promesa y mantenerte allí pegado a Él, por decirlo de una manera, adherido a Él. No te puedes separar, porque la forma como el Espíritu Santo trabaja es que nos une a Él. Y cuando nos une, mire, para separarnos, bueno, al menos que el individuo blasfeme, pero yo sé que usted no ha blasfemado. Así que mire, si tú sirves a Dios, si tú quieres vivir para Dios, Dios te va a sustentar, Dios te va a sostener. Yo te recomiendo, haz lo posible de mantener esa actitud, sírvele a Dios, dedícate a Él. El Omnipotente tiene todas las cosas para darte. Es posible que tú veas ahora, ¿cómo hago yo para servir a Dios? Ves tu familia, ves la situación del mundo, todo. Ahora es cuando se necesitan hombres y mujeres de valor para llevar adelante la tarea que Dios está pidiendo que hagamos. Si vives para Dios, vencerás todos los obstáculos. Si sirves y vives para Dios, esto desatará una serie de bendiciones para tu vida y para muchos otros. Si sirves y vives para Dios, vencerás a los que te acusan. Si vives y sirves a Dios, nada te podrá separar de Él, no tendrás temor. Y si vives y sirves para Dios, Él te va a honrar, Él te va a cubrir
como dice la palabra, que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y el Salmo 27, que lo dice y lo repetimos constantemente, dice, mira, que Él te va a guardar y que aunque un ejército acampe contra ti, no temerá tu corazón. Y aunque contra ti se levante guerra, tú estarás confiado, porque has puesto a Jehová, al Altísimo, por tu habitación. Romanos 8 nos recomienda y nos muestra claramente el camino a transitar. Y al final de todo nos dice, somos más que vencedores.